Somos radio, pero somos más que radio. Entra a am530somosradio.com y encontrá un menú diferente a lo que da vueltas en la red. Noticias, información exclusiva, análisis y grandes momentos de la radio en el nuevo portal de AM530. AM530. Somos redes. Somos radio. Más de una vez me escuché decir que en la resistencia está todo el hidalgo valor de la vida. Yo quiero tener fe para seguir peleando hasta el último día de mi vida por lo que creo que tengo que pelear, que es por la vida y la reivindicación de mis hijas y mis hijos, que tienen que ver con cada uno que no come, con cada uno que no tiene proyecto, con cada pibe que matan por la espalda, con cada pibe que se droga. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. ¿Qué pasa, Rubén? Nunca lo he oído. Bueno, yo trato. Ay, la misma de siempre. Mandamos un beso. ¿Cómo te piden? Qué buena está. Está fuertísimo. Y si no, serían pesadillas, amigo. Dios me libre de semejante cosa. Tantas cosas se llevó el viento, esto también se lo está llevando. Sí. Colorado de Santilli. 1.000 besos. ¿A cuánto cotizan hoy? Buen día, buen día, buen día, buen día. ¿Cómo está el piberío? ¿Cómo anda la oyentada? Arranca aquí, caballero de día. Nos vamos a estar acompañando hasta las 10 de la mañana con toda la información, el análisis, la reflexión, la buena música y también algo de humor, porque estamos convencidos de que las grandes batallas o se dan con alegría o están perdidas de antemano. Les quiero contar que hoy no es un día cualquiera, es el lunes 29 de junio del 2026. 29 de junio del 2026 y apenas pasaron 5 minutos de las 8 de la mañana. Ahora sí, ya estamos ubicados en tiempo y espacio y decimos a la producción querida, ¿no? Esta enorme producción que tenemos, por favor, desplieguen ¿cómo se llama? La alfombra. Ahí está, desplieguen la alfombra imaginaria de cada día para que ingrese por allí nada más y nada menos que esta gloria de la radio argentina que ahora la está rompiendo en el streaming. Aquí podemos decir que ya es egresada nacional del ISER como locutora y egresada nacional y popular de los corazones de la oyentada para estar en el estudio mayor de la 530, la radio de las Madres de Plaza de Mayo. La saludamos porque tenemos el honor de compartir aquí este programa con Florencia Ibáñez. Ay, Roberto, pero muchas gracias, qué lindo está todo. ¿Qué dice, Ibáñez? ¿Cómo anda? Hola, Roberto, acá queriéndote mucho a vos, a Cintia, a todos, a la familia Agustín, todos, Bueno, muchas La gente gracias. te ha mandado muchos besos, muchos cariños, pero vamos a contar lo que va a pasar hoy, en la actualidad, en instantes, pero hacemos nuestro mini recreo contándote primero si han visto la luna llena tremenda que ha habido en el camino, capaz que se la perdieron. ¿La viste, Marcos? Me la perdí. Sí, porque de pronto asomaba entre los edificios una luna llena redonda, amarilla, gigante, sí, total, era una luna tremenda. El lobizón. Está en Capricornio, ¿no? Todo lo que voy a decir porque sé que no va en la astrología, pero es una luna para concretar cosas buenas, chicos, para aprender a decir que no. Esta luna nos dice, chicos, el capricorniano es muy efectivo, así que a darle rienda suelta a nuestros deseos con firmeza.
dicho esta cosa así de color al paso, Sí, dígame. hoy es el día del camarógrafo argentino. Mirá. Así que saludamos a todos los que hacen streaming, porque nos enfocan, estamos en el streaming, a los camarógrafos nuestros también. La fecha se conmemora en homenaje a Leonardo Henrich, un corresponsal y camarógrafo argentino que fue asesinado en Chile, claro. en 1973 mientras filmaba un motín militar. Mirá. Siempre pasan cosas así, Roberto. Bueno, y dicho esto, quiero ir a los Creo que sorteos él de la jornada. Sí. Filma el momento en que lo matan, si no recuerdo mal. Tremendo. Por eso es el día hoy del camarógrafo argentino. Saludamos a todos ellos. También quiero contarte que un día como hoy asumía María Estela Martínez de Perón, Isabelita, al cargo luego de la... era a cargo por la línea sucesoria tras la muerte de Juan Domingo Perón, de quien había sido esposa y compañera, ¿no? Ya iba asumiendo Isabelita. Qué controversial la figura de Isabel. Viste, nunca quedó muy claro para la sociedad, ¿no? Yo siempre digo victimaria y víctima. Y todos me dicen, no se pueden ser las dos cosas a la vez, como que no. Empezás como una cosa, terminás como la otra. Ella le abre de alguna manera con la firma de ciertos decretos, de los que firmó también Rucauf, que ahora va a comer con Mirta Legrand y opina de cosas. Opinador de cosas, Carlos Rucauf. Los decretos de exterminio. Durísimo. Pero después, realmente, Isabel padeció una detención muy extensa. Claro, muy estaba larga, ese brujo ¿no? al En lado. El Mesidor. El brujo estaba todo el tiempo al lado, era una cosa terrible. ¿Cómo se llamaba el brujo? Ayúdenme. López Rega. López Rega, sí. No es tiempo ni momento, pero claro. para mí López Rega se lleva la marca. Otro día lo charlamos. Para mí. Qué interesante, López Rega se lleva la marca. Ahí ¿Qué haces, Marquita? ¿Cómo te va? ¿Cómo anda? ¿Bien? Hola, Sí. Marco. Interesante siempre Sí. escucharte sí. acerca de esa época. Sí, particular. total. Sí, igual es Conoces muy para bien. profundizarlo, porque... Ahora cerca del 1 de julio, que es otro fallecimiento, ¿no? Ay, Dios, sí, basta. 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 No, basta, estoy tremenda. Tenemos estoy los funerales ya, sí, todos colmado. tomados. La grilla y la agenda, no, Ya, tremendo. tenemos todos tomados. Fush, buena onda, buena vibra y bueno, vamos para adelante porque tenemos sorteos. ¿En serio? Sorteos, claro que sí, tenemos libros para esta semana. Se trata de Cuentas Pendientes, los cómplices económicos de la dictadura, de Horacio Verbitsky y Juan Pablo Bojoslavsky. Bojoslavsky, sí. Exactamente, así que atención a participar desde hoy. El viernes daremos gentileza de la LEF quién es el ganador. Buen libro, Cuentas Pendientes, los cómplices económicos de la dictadura. Para eso 11 32 000 530. 11 32 000 530. Ahí está esa suavidad. Y vamos a recordar que Nutrión Vita ya está vigente para el viernes, los 60.000 pesos en voucher con todo lo rico, gracias Sonia y Rubén, pero eso le escriben a ellos al 11 31 10 30 33. 11 31 10 30 33. Hoy se jugaba también la final Mundial México 86, así que hace 40 años de aquel evento. Muy bien. Les dejo una inquietud. Lo pueden contestar en el chat o donde quieran, en el 1232 000 530. Pero ¿qué país del mundo tiene más hinchas de la selección argentina? Qué bueno eso, ¿no? ¿En qué país del mundo hay más hinchas de la selección argentina? Yo sé que uno tiene decir, bueno, es obvio. Es obvio, no es tan obvio. Así que aquellos que quieran jugar con nosotros nos dicen en qué país hay más hinchas argentinos que incluso en el que por lógica somos todos hinchas de la selección. Bueno, en un ratito vamos a seguir con eso, porque bueno, obviamente saben todo de Argentina, pasó victorioso, tres victorias consecutivas, Messi hizo otro gol, dormimos tarde el sábado, bueno, todas esas cosas ya las sabemos, así que lo que no sabíamos y se concretó el fin de semana es que Adorni, que tenía todos los boletos picados, finalmente renunció. Renunció Manuel Adorni y tomó posesión una especie de comodín. Se va a Esper, entra Santilli. Se va a Adorni, entra Santilli, ¿no? Es como que el Colorado gana siempre. Algunos se apresuran a decir que esto es la entrega del gobierno de Milei a Mauricio Macri. La verdad que no lo sé. Le voy a preguntar a Marco Cittadini. ¿Cómo va? A Macri seguro que no. A Macri en particular seguro que no, porque Santilli y Macri hace un tiempo largo que están distanciados mal en términos personales.
Al macrismo sí, por supuesto. Lo que pasa que si Ritondo y Santilli están pensando, ya plasmaron el macrismo sin Macri, ahora lo que están pensando es en el mileísmo sin Milei. En realidad ese es el esquema. Los personajes son descartables. Especialistas en descabezar gente. Claro, ¿no? los personajes son descartables aún cuando sigan teniendo poder de otro estilo, por ejemplo, el poder de daño de Macri. Pero el poder de daño de Macri tiene limitaciones. Las limitaciones son estas. Tipos que están también desde hace mucho tiempo y tienen otras conexiones y tienen otros terminales. Pero es todo su plantel, ¿no? Porque vos pensás Sí. en Sturzenegger, Sí. pensás en Toto Caputo, pensás Kirchner. en Maike, pensás en Kirchner, pensás en Patricia Santilli, Bullrich. en Bull. Ese gobierno de Macri. Sí, ese gobierno de Macri. Sin Macri. Pero capaz que sin Macri porque no quiere. No, sin Macri porque primero que Macri es el personaje más odiado, hasta Adorni por lo menos, pero es un personaje menor Adorni, es el personaje más odiado por el pueblo argentino, entonces es difícil presentarse como candidato, etcétera. Pero segundo porque es verdad que hay una parte del Círculo Rojo que lo pasó a retiro como candidato a presidente, como líder de un espacio. Lo tiene como eso que es. Pero Roca no lo fue a ver para que sea... Sí, pero no lo fue a ver para que sea. Lo fue a ver para ver qué hacían. Me parece a mí, digo, hay siempre una mala lectura de Comodoro Pro, esto que está muy bien definido, pero que es una mala lectura. Macri no es el dueño de Comodoro Pi, es el socio de Comodoro Pi, que no es lo mismo. Bonadío nunca creyó que Macri era su jefe. Eso cualquiera que conoce a la justicia federal lo sabe. Cree que son socios. Tiene un grupito de leales igual. Hay un grupo de leales, pero que son inferiores en jerarquía. A lo que me refiero es a que este es un proyecto más grande que Macri, entonces seguirá sin Macri. Por supuesto es muchísimo más grande que Milei, que es mucho más insignificante que Macri. El proyecto de la derecha, sobre todo con los logros que está teniendo, incluso en el medio del escándalo de Adorno, el Super Rigi, etc. Ahora, si vos mirás toda la escena, es raro, ¿no? Porque por un lado el gobierno, y es un escándalo internacional, renuncia el jefe de gabinete, en la mayoría de los países del mundo te lo leen como el premier, ¿no? Claro. Es el tipo que gobierna, no acá. Claro. Pero en cualquier lugar del mundo el jefe de gabinete cumple el papel de jefe de gabinete de ministros, de primer ministro, vamos a decir, administra la cuestión presupuestaria, está a cargo prácticamente de la gestión, y el presidente cumple un rol no honorario, pero sí un rol más ejecutivo para ciertas cuestiones que no las puede sacar el jefe de gabinete. Firmas, por ejemplo, la lapicera final, claro, la última palabra, ¿no? Ese es el laburo del presidente. Bueno, es un escándalo a nivel internacional. Ahora eso ocurre cuando el gobierno se anota, en pocas horas se anotó un triunfazo, ¿no? Que tuvo que ver con el Super Rigi, que se lo votaron completo, con las dos manos, con el torso, con todo le votaron, bueno, ¿no? Ahí estaba Ritondo, ese fue Ritondo. Mirá. De hecho, la gran crisis que termina desembocando en la renuncia de Adorni está relacionada con eso, porque está relacionada con que no pudieron sesionar para tratar la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, que es otro de los temas que les importan mucho. Ellos están generando, ellos generaron... Una estructura jurídica... Claro, bien, incluso con reforma laboral adentro, pero ley de glaciares, la aprobación, la adhesión a esta PAC sílica con los Estados Unidos, la ley de inviolabilidad de propiedad privada es clave en todo eso, porque es la forma en la cual la estructura del coloniaje, la estructura legal del coloniaje se va a plasmar de modo acabado, ¿no? Hablando de lo que fue la ley de modernización laboral, uno se pregunta cuáles son los resultados, ¿no? Porque la justificaban diciendo que a partir de esa nueva normativa las empresas iban a contratar más gente. No pareciera ocurrir eso. Pareciera sí que el gobierno está forzando una reapertura, en muchos casos de paritarias. Las empresas empoderadas quieren rediscutir a veces hasta condiciones de convenio, por no decir que incluso hasta vienen con la idea de replantear la cuestión salarial, porque al fin de cuentas hoy tienen la herramienta legal como para hacerlo. Pero les decía, no generaron más puestos de trabajo a partir de la ley de modernización laboral o la falsa ley de modernización laboral que impulsó el gobierno. Por el contrario, tenemos una noticia que es realmente muy dramática, porque es en la UOM en Tenaris, ahí creo que es en Lanús esto, ¿no? Bueno, ahora vamos a precisar bien. En la localidad de Lanús, allí en Valentín Alsina,
notificaron la baja Techín de 150 trabajadores. 150 trabajadores de una empresa que es una empresa líder en la Argentina, en el marco del modelo de Milei, pero también con un sindicato que es el sindicato de la Unión Obrera Metalúrgica, que está siendo intervenido a la par de todo esto, con lo cual sus capacidades están disminuidas. Más allá de que quieran o no, sus capacidades están disminuidas. Hay un interventor ahí que define. Pero bueno, está en línea Norberto Negrín. Él es el delegado de la Comisión Interna de la UOM allí en Tenaris Ciat. Vamos a charlar a ver el conflicto, de qué data, por qué, qué cosas se explica a la empresa y cómo lo ve él, sobre todo. Norberto, ¿qué tal? Buen día. Aquí Roberto Caballero y Marco Cittadini. Te saludamos de la Radio de las Madres de Plaza de Mayo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, Norberto, acá andamos. Contanos un poco qué sucede aquí. Acá yo tengo anotado, notificó la baja de 150 trabajadores de la planta de Tenaris. No sé si estos ya son despidos, si en realidad son retiros voluntarios. Contame un poco la escena. Bueno, mirá, acá el tema surge porque nosotros teníamos previsto un trabajo grande para todo este año, estar tranquilos, con una obra que el gobierno con sus políticas terminó adjudicando a una empresa india la provisión de la tubería. ¿Sí? Eso que generó una baja importante del caudal de trabajo de la empresa. Los 150 compañeros bajo amenaza de ser despedidos son personal que está contratado a plazo fijo. Ajá. Una modalidad bastante turbia, como sabemos, y hoy ante la baja de carga de trabajo lo primero que hace la empresa es reducir costos, y los costos son familias argentinas que quedan sin sustento. Claro. Así que la situación hoy es esa, es la amenaza real de que a partir del 1 de julio hay 150 trabajadores, o sea, 150 familias que quedan en la calle. O sea, eran trabajadores contratados bajo la lógica de que si sale el trabajo se quedan, si no, los vamos a rajar, una cosa así. En realidad son 150 trabajadores de un total de 200 contratados a plazo fijo que vienen hace más de 4 años en la planta. No son trabajadores golondrina que están por un par de meses. Son 150 trabajadores que hace más de 4 años porque ingresaron a la planta para la realización del gasoducto Néstor Kirchner. Claro, sí, sí. Entonces, no es cualquier personal que tiene por ahí una capacitación mínima, al contrario. Son gente altamente capacitada en un proceso que es complicado, es un proceso que está bajo normas internacionales, o sea, no, la tubería que fabricamos nosotros no es una tubería estructural, digamos, una tubería bajo normas internacionales, tanto para gas como para petróleo. Claro, es una empresa que es competitiva a nivel producto. Después, bueno, las políticas obviamente de este gobierno de abrir la importación de productos importados, el tema del dumping, todo eso ha generado que se hayan perdido licitaciones. Eso no quita que también el escenario político de la pelea entre Paolo Roca y Milei, un empresario, quizás el más importante del país, que apoyó abiertamente a este gobierno, bueno, el gobierno le dio vuelta la cara y los que pagan el pato son los trabajadores. Estaba pensando en eso, justamente porque recuerdo cuando Milei decía el señor de los tubitos caros, ¿no? Le decía a Pablo Roca que fue Exacto. La implantación en el discurso público que Pablo Roca estaba haciendo una oferta que quizá era la que el gobierno no quería respaldar, ya evidentemente tenía acuerdos o apalabrados a otros inversores, por decir de alguna manera, para hacer el mismo trabajo, ¿no? Claro, esas son políticas que tienen que ver con la protección de la industria, Claro. Porque, bueno, como vos lo estás viendo, hay un suicidio importante, todos los días tenemos la triste novedad de que cierran empresas y más trabajadores quedan en la calle, y es algo que va a costar años remontar. No es una cuestión para tomarla en forma banal, sino que realmente es muy grave la situación de toda la industria nacional. Norberto, Que, bueno. ¿y qué peso tiene esto, o va por carril separado, el tema de la intervención de la UOM?
¿Afecta en algo o no tiene relación? Mira, directamente en el hecho de que en este momento haya 150 compañeros despedidos, no tiene que ver directamente con la intervención. Lo que sí, la intervención, obviamente, es una cuestión también política y que nos afecta porque nos quita, en todo sentido, fuerza gremial. Claro. No es determinante, pero sí es un agravante. Claro. Al respecto de la situación nuestra, ¿no? Como trabajadores y como delegados. Entiendo. Norberto, a ver, vamos a tratar de seguir con atención lo que vaya ocurriendo. Vos me decís que esto se va a producir ahora, en estos días. El 30 de junio es cuando se vencen los contratos de los compañeros. Bien. El miércoles. Bueno, vamos a estar atentos a ver qué es también lo que deciden ustedes y también cómo sigue la situación. Quedamos a la orden de ustedes. Bueno, muchísimas gracias por difundir nuestra problemática. Por favor, Norberto, abrazo grande. Muchas gracias, un abrazo. Norberto Negrín, delegado Comisión Interna de la Unión Obrera Metalúrgica de Tenaris, CIAT. Esto es el resultado, si se quieren, de esta pelea en su momento, ¿no?, que se dio entre Milei y Roca. De allí salió esta actitud un poco desafiante de Milei hacia uno de sus padres putativos, que es Paolo Roca. Recuerden ustedes que el secretario de Empleo es o viene de parte de la familia del grupo Roca, del grupo Techin. El mayor aportante de la Fundación Faro es el grupo Techin, pero en una controversia entre Milei y Roca, ¿se acuerdan que Milei le adjudicaba ser el señor de los tubitos caros, ¿no? Y fue un momento de mucha tensión. Allí Roca fue a buscar a Macri para decirle, che, ¿qué vamos a hacer con este? Porque este se viene en contra de nosotros. La cuestión de fondo es que finalmente la construcción del gasoducto queda en manos de una empresa india, se la sacan a Techin, y quienes pagan el pato, porque en un punto esto es lo que estamos viendo. Esta es la escena final de esa confrontación. Los trabajadores altamente calificados, claro. No son cualquiera puede agarrar y fabricar un gasoducto. Son trabajadores altamente calificados que fueron contratados en su momento para el gasoducto Néstor Kirchner, que hoy es uno de los trabajos que fueron renombrados por el presidente, pero evidentemente en los hechos prácticos hay lugares donde hoy en la Argentina no hay gas, porque una cosa es hacer el gasoducto, otra cosa es decidir para dónde va el gas. Y en eso creo que el gobierno de Milei tiene muy claro cuáles son sus objetivos y cuáles son los beneficiarios que tiene en la cabeza. Yo decía, está bien que vos critiques a Roca, porque la verdad, Roca muy probablemente haya sido un tipo que tiene licitaciones amañadas desde siempre. También tiene una tecnología que es la capaz de construir estos gasoductos. Lo cierto y lo concreto es que después por el otro lado vos le das un montón de exenciones fiscales, le das una serie de prebendas que son tan injustas como las que se le provee a Roca, para que vengan, en el marco del Superrigi, empresas que no traen, ni siquiera van a contratar mano de obra local, en muchos casos, para extraer minerales, tierras raras, fundamentalmente en el área de la minería o la energía, sin tener, hasta donde yo entiendo, digamos, esas inversiones, capacidad de generar demasiado empleo. Entonces el perjuicio que se le genera a los que trabajan es enorme en este proceso. Un poco queríamos poner eso hoy como quizá el tema principal para abrir el programa. Hay muchos otros, ¿no? Hoy se va a llevar también el tema de la renuncia de Adorni muchos minutos, muchas horas pantalla, muchos tweets, mucho va a haber alrededor de eso. Pero lo cierto es que nunca hay que perder de vista dónde está la producción, dónde está el trabajo, dónde está el capital. Me parece que son esenciales para, por lo menos, tener una línea editorial clara. 26 minutitos pasaron de las 8, nos vamos a una tanda. Cuando volvemos, esto sigue hasta las 10. Pensamos, escuchamos, debatimos y construimos. ¿Dónde? En AM530. Todas las mañanas, Caballero de Día. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. En este reino del revés, donde un ladrón es vigilante y otro es juez,
hay una radio que nunca se apaga. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Peroncho. Emanuel Rodríguez en un show imperdible de humor, política y catarsis colectiva en vivo. Viernes 12 de junio en Luzuriaga Club Social de Barracas, Ciudad de Buenos Aires. Sábado 13 en el Centro Cultural La Casa de la 25 en La Plata. Entrada a la gorra, porque este show cierra con la gente adentro. Reserva tu lugar en peroncho.ar. Invita a AM530 Somos Radio. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. ¿Qué tal? Comprensión de texto y contexto. Vuelve Contraeditorial. Un límite al discurso dominante. Dirigen Roberto Caballero y Gustavo Cirelli. La voz de la resistencia en medio del silencio la encontrás en www.contraeditorial.com. 11-11, el periodismo con opinión que faltaba en la televisión. De lunes a viernes, 21:30, 11-11, por AR12, periodismo con opinión. ¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas, distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común: estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Lo nuevo en Ediciones Continente. La dictadura del capital, un libro sobre la complicidad civil y militar. En sus páginas, los autores revelan el origen de la deuda histórica que nos asedia. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a edicontinente.com.ar o al Instagram, @edicontinente. En la Defensoría del Pueblo podés hacer tu reclamo todos los días, las 24 horas. Comunicate al 0800-222-5262 o encontranos en redes. Somos Defensoría PBA, Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Caballero de Día, en AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Ayer se fue, tomó sus cosas y se puso a navegar. Una camisa, un pantalón vaquero y una canción. ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Se despidió y decidió batirse en duelo con el mar y recorrer el mundo en su velero y navegar, navegar. Y se marchó y a su barco le llamó Libertad, y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. Y se marchó y a su barco le llamó Libertad, y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar.
corazón buscó una forma diferente de vivir, pero las olas le gritaron vete con los demás, na, 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 los demás. Y se durmió y la noche le gritó ¿dónde vas? Y en sus sueños dibujó gaviotas y pensó hoy debo regresar. Y regresó y una voz le preguntó ¿cómo estás? Y al mirarla descubrió unos ojos ay, na, na, azules como el mar. Linda música, Roberto. Ahí vamos. Ayer se fue. Sí. Manuel. Sí, con un jean y una camisa. Sí, se fue. Manuel Adorni se fue. No sé dónde se va, si a la casa o se va de viaje con la señora. Tenían unos pesos ahorrados. Pero algo va a quedar, porque otros... algo va a quedar, ¿no? Algo quedará, como siempre pasa. 33 minutos pasaron de las 8 de la mañana. ¿Cómo se llama el que canta? Perales. José Luis Perales. Sí. ¿El tema se llama Un velero? Un velero llamado Libertad. Mirá, qué lindo. En nombre de la libertad se han hecho tantas atrocidades que lo mejor que te puede pasar es hacer un velero. Señor Marcos Cittadini, ¿le metemos gamba? Sí, cómo no, porque esto tiene que vos te preguntabas a dónde va Adorni. Bueno, hay algunos que quieren que vaya a la cárcel. Uno de los denunciantes pidió la prisión preventiva del ex jefe de gabinete, o al menos, en su defecto, que se le prohíba salir del país. Esto obviamente vinculado al entorpecimiento de la causa. Puede ser. Lo otro sería la actualización de la doctrina Irursum, que es anticonstitucional. Sí, además de que es anticonstitucional, solo se aplica a peronistas, con lo cual, Tiene salvo que se convierta en peronista Manuel Adorni en este tiempo, parece improbable, lo más probable es que no se cumpla con ella. Lo que es correcto, digo, ¿no? Por supuesto, cuando está mal aplicada, lo señalamos, no hay que aplicarla en otros casos. Creo que tiene la causa por enriquecimiento, eso sí. Sí. Ahí es donde está más comprometido. Ahí es donde él tiene que demostrar su inocencia, ¿no? Después claro. de que los jueces... Viste que la causa de enriquecimiento es mixta, porque en realidad primero son los investigadores los que tienen que demostrar que hay prueba concreta para la sospecha de enriquecimiento, y luego es que el acusado tiene que demostrar su inocencia. Obviamente. Vamos a escuchar, bueno, a Adorni ni renunció ni lo echó Milei, ¿no? Digo, por si quedaba alguna duda, se le complicó mucho el panorama por lo que iba a pasar en el Congreso, a pesar de todo lo que hecho por Cristian Ritondo, sobre todo, el patrocinante de Santilli. Finalmente, el jueves se dieron cuenta que no había más margen en el Congreso para seguir tirando de la cuerda, y que más tarde o más temprano iba a haber una interpelación. No lo podían frenar ad eternum, y sí le frenaba una cantidad de proyectos donde están consiguiendo muchos resultados. El caso de la inviolabilidad de propiedad privada es importante, porque ahí está la modificación de la ley de tierras, para que los extranjeros no tengan límites a la hora de comprar, límites ni en cantidad ni en ubicación, por ejemplo, o la modificación de la ley de fuego. Máximo Kirchner había introducido un proyecto, lo modificó con ese proyecto para que no haya especulación inmobiliaria, para que no se puedan vender las tierras que acaban de quemarse o que se tengan que usar para lo mismo, para lo que venían siendo usadas. Bueno, eso buscan modificarlo. Entonces eran elementos que entorpecían esta entrega de la que hablábamos hace un rato, las discusiones de alrededor de Adorni. No lo echa Milei, porque Milei estaba en España y no tomó la decisión. La decisión fue tomada en Casa Rosada sin Milei. Se la comunicaron, esperaron a que vuelva él, y ahí fue echado Adorni. La justicia también había avisado, miren que si no lo echan ustedes lo tenemos que echar nosotros, y no queremos. Esto fue lo que pasó el viernes a la mañana, ¿no? Ariel Lijo es muy hábil en eso, y el fiscal Policita también, manejando los anuncios, ¿no? Porque es raro que te avisen, bueno, esta va a ser la última medida que vamos a tomar, y después ya no queda otra que la indagatoria. Hacelo, hermano. Bueno, era un anuncio para que el gobierno haga algo con eso. Es una buena manera de ver cómo funciona, ¿no?
esta judicialización de la política, ¿no? O la politización de la justicia, según como lo quieran ver, ¿no? El dos tiempos que hicieron entre el juez y el fiscal, y también la operación mediática que fue acompañando todo esto. Operación en el sentido de que iban divulgando cosas en las que cada vez se le complicaba más políticamente la cuestión a Adorni. El juez y el fiscal... Adorni y a Milei, perdón. Sí, Adorni y a Milei, por supuesto. El juez y el fiscal en esto estuvieron particularmente veloces y particularmente comunicativos. O sea, en eso Milei tiene razón. No es la velocidad habitual para investigar funcionarios, sobre todo funcionarios no peronistas, de nuevo con esto, ¿no? Ahí hay un mensaje. Adorni funcionó para mandar un mensaje más arriba, por supuesto, ¿no? Que tiene que ver probablemente con Lorenzetti sentado en un canal de televisión diciendo queremos 2 jueces de la Corte Nueva, queremos hacer tal cosa, queremos hacer tal otra, ¿no? Por ejemplo. Vamos a escucharlo a Milei después de la renuncia de Adorni y después de la designación de Diego Santilli. Número puesto, el viernes ya se sabía que iba a ser Santilli. El gobierno mandó, yo no sé, la verdad que todavía no entiendo muy bien por qué, una especie de señuelo que le generó ruido de vuelta interno, porque lo de que podía ser Kirchner lo lanzó el gobierno, cuando ya estaba claro que iba a ser Santilli. El problema es que se lo creyó el propio Kirchner. Y eso... Bueno. Eso es raro, qué sé yo. Llegaste a canciller. Parece que estuvo, sí, con lo... Llegaste, ¿no? ya es mucho. Ya es mucho. Ya está, ya es mucho. Llegaste a canciller. Bueno, escuchemos, finalmente fue Santilli, como decíamos, ayer por la noche sale en una charla, porque entrevista es mucho decir, con Luis Majul, y Javier Milei dice varias cosas de la salida de Adorni, etcétera. Escuchémoslo. Básicamente la posición de Manuel que consideró que ya no era inadmisible los niveles de ataque personal que estaba recibiendo, en especial, digamos, cuando en este tipo de cosas empezó a recibir agresiones en sus hijos, ¿no? Y en su mujer, y ya cuando se le metieron con los hijos, eso hizo que directamente me dijera que ya su renuncia era indeclinable, porque recordemos que, digamos, él no está condenado, digamos, hay un proceso de investigación, porque recuerdo que en otros casos, digamos, han tenido candidatos, funcionarios procesados y demás, y sin embargo, digamos, hoy levantan un dedito republicano, pero en el caso de Manuel está en una investigación, digamos, y todavía, digamos, la justicia no se ha expedido. Bueno, ahí estaba. La justicia no se ha expedido. La justicia no se ha expedido. Bueno, todas esas cosas se ponen porque poner un poco de paño frío ante la situación. Lo concreto y real es que decían que Adorni era chorro y Adorni se fue. Y se fue porque no lo pudieron retener. Supongo que si no tuviera sospechas, como dice el presidente, lo hubiera retenido. Sí. Y era insostenible por muchos motivos. Digo, era público todo. Claro. No, aparte, la verdad es que cada vez... La entrevista es un caso de flagrancia. Sí, porque además él iba... hay algo que creo que en estos tiempos se terminó saldando, y es, a él se los indicaba como un gran comunicador de la gestión, ¿no? Al principio. La verdad es que yo desde el principio me costó entender eso, porque fue generando rápidamente mucha irritación en gente. Primero los periodistas acreditados en casa de gobierno, pero capaz que lo menos importante es eso, ¿viste? Tuvo alrededor también gente a la que maltrató innecesariamente. Me han contado cosas muy estúpidas que ha hecho y etcétera. Pero lo vimos todos con más fuerza, sobre todo cuando empezó a ir a defenderse en estos 100 días, después de la aparición de la foto de ella, de la esposa. Pero más que nada la noticia del avión privado a Punta del Este, cada vez que iba a defenderse se hundía más. Entonces vos decís, ¿cómo un tipo tan estúpido pudimos creer que era un buen comunicador? Es un imbécil. Y es la verdad lo que mostraba cada vez que iba, que va más allá de las características cleptócratas del gobierno. Tiene que ver definitivamente con su propia incapacidad para defenderse. Se hundía cada vez más. Alguien sensato diría, estoy hasta las manos, no doy más entrevistas, por ejemplo.
¿no? Esa es una posibilidad. Los libertarios en eso no son hábiles, porque van y hablan. Spert también hablaron muchos. Vamos a ir directamente al 12, porque, bueno... ¿No será que gobernar es más difícil de lo que estos creen? Sí, eso sin duda, no lo dudes. Manuel Adorni es el peor jefe de gabinete del peor gobierno de la historia, probablemente, lo que es mucho decir, porque ha habido jefes de gabinete muy malos, incluso hasta en gobiernos peronistas, ha habido jefes de gabinete muy malos. Pero la verdad que él es el peor de todos, sin ninguna duda. Es bastante, ¿no? Decir. ¿Por qué? Bueno, básicamente pues sobran la función. Es una función muy complicada, digamos que a tipos mucho más preparados que él los ha puesto en figurillas, ¿no? Salen generalmente escaldados, salen siendo fusible de algo. Bueno, él la sobró la función y así le fue. Nunca fue jefe de gabinete. En ese sentido hay un cierto alivio con la llegada de Santilli, pues Santilli es un tipo de la rosca. Ahora lo vamos a escuchar y agregaremos algo en relación con esto. Pero antes, escuchemos esto que dice Javier Milei en el medio de la entrevista con Majul, que ya no tiene que ver con Adorni, sino con las reformas, eso que ellos llaman el gabinete más reformista de la historia, el Congreso más reformista de la historia, y de repente Milei dice algo que es tan ruidoso que finalmente será seguramente acallado. Pero escuchen lo que dice Milei cuando habla de lo que no se estaba pudiendo hacer o valorar por el caso Adorni. Fuimos con nuevas propuestas para la elección de medio término y, digamos, siendo Manuel Adorni jefe de gabinete, logramos sacar inocencia fiscal, el acuerdo Unión Europea-Mercosur, acabamos de resolver el tema de los holdouts, sacamos modernización laboral, sacamos inocencia fiscal, sacamos la ley de glaciares, hicimos la baja de la ley de imputabilidad. ¿Cómo? Digamos, son cosas que ni gobiernos militares lograron hacer. Y la hicimos nosotros en 3 meses. Digo, ¿qué problema de gestión? No hubo problema de gestión. Es decir, hubo, digamos, un ataque sistemático contra un gobierno porque, digamos, vamos a decir las cosas, no les gusta porque les corté la pauta. Bueno, lo de les corté la pauta es un idiotez, pero digo, más allá de, porque además es mentira, no es verdad. O sea, a los periodistas que lo entrevistan generalmente la pauta les llega por otros medios, pero les llega. Después hay que decir algo en el medio, tiene razón, es verdad. No hubo un problema de gestión en ese sentido. Cuando empezaba a haber un problema de gestión, lo echaron a Adorni. Sí, ¿esto de la salida de Adorni tiene algo que ver con lo de Blender? No lo sé, pero ahí hay alguien financiado por los libertarios. Es el empresario ese, claro, que se quedó con el canal de la ciudad. Sí. Tenía a Rebord y tenía a los libertarios de carajo. A los de carajo. Sí, sí. Vuela por los aires ahora el Rebord que había llenado una arena ahí en Villa Crespo, digamos, ¿no? Entonces, ¿tendrá que ver con la pauta? ¿Tendrá que ver como parte de los acuerdos? Digo, evidentemente hay un reacomodamiento, creo, todo el mundo streaming, había mucha penetración, digamos, de diferentes cajas libertarias, ¿no? Habrá que ver qué sucede con eso, pero me llama la atención la sincronicidad. A veces uno no ve nada más que sincronicidad. Sí, sí, sí. ¿No? Es interesante, ¿eh? Hay que prestarle un poco de atención, pero puede que tengas razón. Por supuesto, solidaridad con los trabajadores. Pero totalmente, despedidos, claro. Allí. Pero aparte, es muy lindo eso para analizar en otro contexto, ¿no? Porque el reclamo que acallan es un reclamo salarial que en la Argentina, hasta donde uno sabe, no es delito. No. Después la empresa estará en condiciones o no de dar el aumento, qué sé yo. Yo creo que esto sí, porque se está licitando para un canal como es el de la ciudad, no es que te está faltando dinero. No, claro. Pero digo, la verdad es que se presenta a mí para un caso paradigmático para lo que viene, y donde muchos van a conocer, desgraciadamente, las metodologías que se aplicaron en la segunda mitad de los 90 contra los trabajadores, que son muy parecidas. Efectivamente. Porque siempre son el ajuste en la crisis, digamos. Exactamente. Si no estás en crisis, la aprovechás a la crisis. Por supuesto, lo de valorar lo que hicieron comparándola con gobiernos militares, bueno, es desde ya a confesión. Yo creo que es honesto en esto. Sí, bueno. Creo que es honesto y creo que dice la verdad. Y eso, obviamente, tiene un montón de derivaciones. Tiene un montón de derivaciones. Pero este es un pedazo de texto que se puede llegar a usar para decir que es la continuidad de la política económica de la dictadura. Ya lo dijo, Martínez de Oz. ¿Sí lo dijo él?
Pero también para ver las deficiencias que hoy tenés en el conjunto de la representación política, sindical, hasta te diría empresaria, para sostener y aguantar políticas de otro tipo que eran mejores. Porque nos están llevando puesto con el voto popular. Sí, absolutamente. O sea, en un punto es una frase que nos permite analizar y reanalizar el comportamiento en una situación que es como la que vivimos, ¿no? Muy complicada, muy compleja, donde casi todos tienen alguna salida fácil para ofrecer y donde nadie quiere ver cuál es la salida, que como sabemos es a situaciones complejas, salidas complejas. No hay atajos en esta, ¿no? Totalmente. Vamos a escuchar a Diego Santilli. Ya a la salida de Olivos, ya designado jefe de gabinete de ministros, va a estar Ignacio De Witt como virtual vicejefe, tomando Interior, Gustavo Coria como secretario de Interior. Continúa ese tándem. El tándem De Witt-Santilli había desembarcado en el Congreso, estaba haciendo negociaciones con los gobernadores, en este caso le tomaban la función que no estaba cumpliendo a Adorni, y le comían parte del poder a Patricia Bullrich, ¿no? El momento en el que se levantó la sesión el otro día, De Witt estaba en el Congreso. De Witt viene de la Juventud del PRO, ojo, es un tipo importante, aunque no tenga muchas luminarias sobre él. Es cercano a este cura jesuita Sarrañaga. Sí, me acuerdo. Bueno. Ya sé de quién hablas. Bueno, es ese hombre que trabajó mucho tiempo en Mazalín Particulares, lobista de las tabacaleras, la cuestión de los vapeadores viene toda del lado de él. Tiene cintura, sabe negociar, igual que Santilli, van a ser un tándem interesante para lo que cree el gobierno que tiene que llevar adelante. Escuchémoslo al Colorado, Santilli, a la salida de Olivos. Cuando uno mira a otros países del mundo que han atravesado las situaciones que el presidente Milei está llevando adelante, han salido, han crecido 20, 30 años consecutivamente, y eso es lo que está pasando en nuestro país, que ha sido 2 años muy difíciles y que la sociedad ha acompañado y acompaña fuertemente, pero no hay que negar que han sido durísimos, pero transformar 100 años no se hace de la noche a la mañana, que está creciendo el país, que tiene que crecer mucho más aún para que le llegue a cada rincón de los argentinos y a cada laburante, y ese es el camino, y seguir con las reformas, que el presidente, yo construí un trabajo muy fuerte con él en el marco del Ministerio del Interior, el trabajo con los gobernadores, a los que les agradezco mucho las reformas que han hecho para los argentinos. Yo quiero ser claro, no tiene que ver con la política que muchas veces se mezcla a la hora de los cambios. Fíjense, 50 años sin tener una modernización laboral, inocencia fiscal, como se está planteando, régimen penal juvenil. Sí. O sea, discusiones que en el mundo se saldaron hace décadas y nosotros seguimos discutiendo. Bueno, ese es el camino. Bueno, ahí está, trabajar en equipo, etcétera. Santilli tiene mucha experiencia en la discusión política, mucha experiencia en el toma y daca. Es casta, ¿no? Digamos todo. Por supuesto que es casta. Es casta. Qué duda cabe. Funcionó desde el gobierno, desde el primer gobierno de Mauricio Macri, como un hombre que entendía, ¿no? Que entendía, componía las partes. Aceitaba los mecanismos del diálogo conducente. Con todo el lubricante que haga falta. Claro. Con todo el lubricante que haga falta. Esa era su función durante el gobierno, incluso más que Horacio Rodríguez Larreta, ¿no? Que era un jefe de gabinete, un gestor. Un gestor, era el que hacía que las cosas pasen, ¿no? Se encargaba de las efectividades conducentes. Efectivamente. Bien. Como Karina intenta. Estamos hablando de la obra pública, estamos hablando de los concesionarios del Estado, estamos hablando de todo esto. Es muy claro y va a seguir haciendo eso. Va a seguir haciendo eso en un gobierno que ajusta más que aquel, aunque parezca mentira. Lo ha hecho siempre y está en un tándem con Cristian Ritondo, porque lo que quieren, obviamente, como objetivo, por ahí, como objetivo de mínima tenían, o en intermedio, tenían que Santilli sea candidato a gobernador. Capaz que ahora aspiran a más. El cargo de jefe de gabinete es nacional. Claro, capaz que ahora aspiran a más, ¿viste? Y se ve que capaz que es el candidato a un sector del peronismo. A la pucha. ¿No viene del peronismo, Santilli? Bueno, sí, del menemismo, ¿no? Sí. Bueno, el menemismo. ¿Quiénes son? ¿Cómo se llaman los que es presidente de la Cámara? Los Menem. Sí.
¿Quién maneja el PAMI? Sí. ¿Los Menem? Sí. Él tiene buena relación con los Menem, tiene buena relación con Karina Milei, tiene buena relación con Santiago Caputo. Ahí hay una equidistancia que necesitaban. De hecho, yo creo que Pablo Kirchner, primero, no es elegido porque no le da el piné, pero segundo, porque además él, por ejemplo, el manejo de redes se lo legó a la Fuerza del Cielo. Me parece que ahí había un ruido. Está claro que Santilli está por afuera de todo eso, y por arriba, yo diría que más que por afuera, ¿no? Tiene otro armado, otra construcción. Hay que ver cómo está la interna con Patricia Bullrich. Yo creo que hoy está bien, pero capaz me pierdo de algo, porque obviamente ese igual no son lo mismo, no expresan exactamente los mismos espacios, ¿no? Yo creo que hay un tema ahí, porque Adorni no era político. Entonces oficiaba muy bien el papel de tapón para que las balas no le llegaran a Milei. Oficiaba muy bien porque se llevaba todo él, o sea, todo era contra Adorni. Claro. Nosotros, en el último tiempo, que hoy muy bien describe Milei todas las cosas que el gobierno consiguió, sí, a la par de por que supuesto, el cuerpo de Adorni recibía los impactos de los proyectiles, vamos a decirlo para que se entienda simplemente, ¿no? Me da la impresión que Santilli no es capaz de jugar ese mismo papel. No, sobre todo porque él tiene su propia carrera política y la valora mucho. Adorni no quería ser presidente, me parece. Me parece que Santilli saben que va a cobrar el contado. Cada cosa que haga en favor del gobierno de Milei o del propio Milei para defenderlo, para no dejarlo expuesto, lo va a cobrar de alguna manera. Claro. Es como, no estamos hablando de dinero. En ese sentido, al principio sí estábamos hablando de dinero, ahora no. Por si no quedó claro. En ese sentido, uno podría decir que es parecido a Patricia Bullrich. O sea, hay un momento en el que no se inmolan, porque ya saben que es esto de que, bueno, alguien entra en debacle y vos continúes con tu carrera política. Es lo que pasó con Macri, digo, ¿no? Básicamente. Claro. En el caso de Bullrich, incluso desde antes, ¿no? Vamos a escuchar a Horacio Rodríguez Larreta, pero hablando de otro Macri, de Jorge Macri, y esto tiene que ver. Santilli y Jorge Macri vienen enfrentados también hace bastante tiempo, pero lo digo como nota al pie. Pero Horacio Rodríguez Larreta hablando de Jorge Macri para ver qué armado se está pensando para el año que viene. Bien. Hoy Jorge Macri dio a entender que quiere ir por otros 4 años. Está haciendo todos los deberes para ser el candidato de la Libertad Avanza, ¿no? Le está haciendo los deberes a Milei, chupándole la media todos los días, con posiciones extremas que jamás el PRO tomó. Escucho cosas del gobierno de la ciudad que me parece increíble que se llame PRO eso. ¿Por qué? ¿A qué te referís? Por ejemplo, mira, el proceso de un caso concreto. El proceso de integración socio-urbano en las villas de la ciudad empezó con una ley que promovió Mauricio Macri cuando era jefe de gobierno, y creo que Fer de Andrés era el jefe del bloque. O sea, no fue una idea mía diferente al resto. Empezó ahí. Yo, obviamente, lo profundicé. Ahora, cuando escuchás que hay que sacar a la gente de las villas con la topadora, que a la gente más humilde de la ciudad no le voy a poner un peso más. ¿Qué quiere decir? ¿Que a los 15.000 chicos que viven en la Villa 31, menores de 15 años, que no le vas a poner una escuela? Es ridículo. Nunca el PRO fue eso. Nunca fue eso. Bueno, esto último es mentira, obviamente. Horacio Rodríguez Larreta sabe que el PRO fue eso, ¿no? Digo, la persecución, la estigmatización, desde siempre. Lo que sucede es que quizás no lo era a los niveles que hoy está alcanzando en esa mímesis que busca para no perder la ciudad de Buenos Aires en manos de los libertarios, ¿no? A mí me da la impresión de que cuando él fue jefe de gobierno porteño, Larreta no persiguió en la ciudad a los peronistas como si Macri en la Nacional. Eso es verdad. Eso también tiene como todo Eso es verdad. dos caras, digamos, ¿no? Pero me da la impresión de que trató de conservar acuerdos históricos que hay en la ciudad entre el peronismo. Eso sí. Ahora, también él es el autor de esa frase de que hay que construir una sociedad con todos, salvo con el kirchnerismo, que es que el problema me parece que todos lo van teniendo con el kirchnerismo, claro, ¿no? Hasta viejos sectores del kirchnerismo que también están enojados con el kirchnerismo, porque es una exigencia el kirchnerismo que muchos no quieren. Todos se quieren recostar en un momento en el que el peronismo quizá no era tan desafiante con el poder, sino que compartía ciertas... no sé, Duhalde no era desafiante con el poder. Bueno, vos lo nombraste, digo, Carlos Rucauf se puede sentar en la mesa de Mirta Legrand y dar cátedra de transparencia y de buena gestión. Un tipo que tuvo que salir corriendo de la provincia de Buenos Aires y un tipo asociadísimo a la corrupción. Entonces, bueno, y sin embargo se sienta ahí, da cátedra y explica. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque se enfrenta al kirchnerismo, ¿no? Hay un montón peronismo... A mí me sorprende, porque ese peronismo es muy desafiante
con Cristina, con Máximo Kirchner, con todos los Kirchner en particular y contra el kirchnerismo, pero no tiene el mismo énfasis para confrontar con factores de poder en la Argentina, ¿viste? Es como un énfasis. ¿Viste que Alberto Fernández se hacía el machote mexicano solo cuando era con Cristina? Sí. ¿No? Donde él tenía que demostrar que tenía poder, y que el resto era un patito mojado. Sí. Mi amigo Héctor era un patito mojado. Ese, aunque pareciera que no, ¿viste? Todo dice, no, Alberto era socialdemócrata, Mirá, Alberto era un administrador del dualdismo, el primero de Cavallo y después de Duhalde, con capacidades para moverse en ese mundo, que tiene grandilocuencia para ciertos aspectos, pero después en las vías ejecutivas fracasa. Porque, por ejemplo, yo salgo y digo, che, acá hace falta un peronismo que tenga equilibrio fiscal, ¿no? Y lo digo, qué sé yo. Bueno, ahora, después, ser peronista y lograr el equilibrio fiscal con hambre para la gente, te genera muchas complicaciones, porque la gente te deja de apoyar. Entonces, un peronista que no tiene apoyo social, me parece que es, casi te diría, una contradicción en los términos. Pero bueno, es interesante. Vamos a hablar si les parece, con Sergio Berni, senador provincial, sobre estos temas y otros, porque bueno, justo en el medio renunció Adorni, teníamos pautado para hablar de varias cosas. No sé si él va a opinar, imagino que tiene opinión sobre Adorni, sobre la salida de él, pero también sobre el peronismo. ¿Qué grado de desorden tiene el peronismo? Escribió algo muy interesante ahí en Infobae, por eso me parece también que lo viene elaborando, lo viene trabajando. Sergio, ¿qué tal? Muy buen día. Aquí Roberto Caballero y Marcos Citadini de la M530. ¿Cómo va eso? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. A ver, Sergio, una pregunta primero que nada, digamos, a título de prólogo. Bueno, renunció Adorni. ¿Qué implicancias tiene esto? Y bueno, reemplaza Santilli. ¿Qué implicancias tiene esto para el escenario político? Mire, primero, muerte, una crónica de una muerte anunciada, ¿no? Todos sabíamos que el final iba a ser ese. Valoro esa fortaleza con la cual el presidente Milei lo sostuvo, basándose en su inocencia. Pero me parece que quedó al descubierto los desencuentros que existen entre la Libertad y Avanza del PRO. ¿Y por qué digo esto? Porque Milei lo sostenía porque el PRO le había prometido acompañamiento, hasta que un día le soltó la mano y tuvo que despedirlo, tuvo que echarlo, porque si no lo hacía él, lo hacía el Congreso esta semana entre martes y miércoles. Así que nos sorprende, era, como dije recién, una crónica de una muerte anunciada. Esto lo único que va a hacer es revivir esa interna entre Macri y Milei, y el problema comienza ahora, lejos de haberse sacado un problema, que es verdad, pero ese problema impedía tapar la verdadera preocupación de los argentinos, que es el problema de la microeconomía, de la economía doméstica, de la economía de la gente. Y en este modelo económico donde esa economía no está funcionando, no se está poniendo al movimiento, y empieza, una vez que quedó atrás todo el escándalo Adorni, empieza a ser visible. Recién escuchábamos a Milei una lista de leyes que fue consiguiendo de parte del Congreso en el medio de la crisis política de Adorni, ¿no? Digo, por un lado renuncia al jefe de gabinete, pero por otro lado una agenda legislativa que tenía propuesta el gobierno sale, y en muchos casos con el voto de ciertos peronismos. Digo, no, este desorden, ¿dónde ubicar a los distintos peronismos? Entiendo que hay obviamente distintas miradas sobre esto, pero ¿cuál es la mirada de Sergio Berni sobre el desorden del peronismo? No, yo no creo que sea un desorden. Yo lo que creo que no podemos seguir con esa manía de seguir llevando cualquier persona en nombre del peronismo para que después, una vez que llega, haga lo que quiera. Y ese es el gran problema, no es una cuestión de desorden. Me parece que esa pulsión por acompañar estas decisiones entreguistas del gobierno con tal de obtener beneficios para una provincia, porque es lo que están haciendo los gobernadores que llegaron en nombre del peronismo y cuyos legisladores, ya sean diputados o senadores, están en la Cámara por una opción de la gente para que represente los valores del peronismo.
Una vez que llegan, bueno, los gobernadores negocian con Milei y esas manos se vuelven moneda de cambio, y me parece que eso es lo que tantos criticamos todos. No podemos llegar a cualquier precio, y esto debe ser una lección, como fue lo de Alberto. Esto también tiene que ser una lección a considerar para las próximas elecciones. A ver, en el medio de todo esto hay reclamos de unidad. Todos se llenan la boca con la palabra unidad. Pareciera ser que a veces se hace difícil cuando se vota de modo antagónico. A ver, la unidad es para aquellos que pensamos iguales, no para aquellos que toman al peronismo como una prenda electoral y después cada uno hace lo que quiere. Para eso no necesitamos unidad, ni siquiera lo tenemos conceptualizado en el marco del peronismo. El peronismo no es una federación de partidos locales. El peronismo es un movimiento que tiene muy claro que por sobre todas las cosas representamos los intereses de la patria, porque de eso se trata el peronismo, que es lo que representamos. El peronismo no representa los intereses de las grandes mineras, de los grandes empresarios, no, el peronismo representa los intereses de nuestros trabajadores, de nuestra clase media, de nuestros industriales, de, como decíamos recién, los intereses de la nación. Y todos aquellos que atentan contra esos intereses o esa representación en nombre del peronismo, me parece que no tienen nada que hacer en una interna nuestra. Claro. Sergio, usted en el portal Infobae mencionaba que todo puede ser discutido menos un piso común. Digo que tiene que haber un piso común que está vinculado, por lo que usted plantea, con la denuncia de la injusta detención y proscripción de Cristina Kirchner. Sí, claro, por supuesto. Miren, dentro de todo el Partido Peronista todos estamos totalmente convencidos de la inocencia de Cristina, de la injusticia de ese fallo, porque no porque seamos idealistas, sino porque no hay una sola, yo se lo digo desde la mirada del derecho, no hay una sola prueba pericial, no hay una sola prueba documental, no hay una sola prueba testimonial que pueda avalar ese fallo, y está condenada porque no puede no haber sabido. Y fíjese la ridiculez de esta condena, que está condenada la presidenta y ninguno de sus jefes de gabinete, ni siquiera fueron los verdaderos responsables de llevar adelante la administración pública. Entonces, o sea, es totalmente ridícula. Pero bueno, no perdemos las esperanzas de que tarde o temprano eso se revea y que se vuelva a sus cauces naturales. Mientras tanto, seguiremos no solamente peleando para que se revierta ese acto de injusticia, sino para ser una opción de gobierno en el 2027. En eso una pregunta tengo, que mucha gente también se hace, ¿no? Y en función del año 27, que es un año electoral, el fenómeno proscriptivo tiene un efecto electoral, y es que mientras se mantenga esa proscripción, Cristina no puede ser la candidata, por lo menos en teoría, ¿no? Digo, habrá que ver qué es lo que se resuelve, pero si no se lucha contra esa proscripción, el peronismo también llega o queda con candidaturas medio debilitadas, digo, para el conjunto del voto kirchnerista, al menos eso me parece. ¿Cómo se desata este nudo? ¿No? Porque digo, hay una proscripción y hay un año electoral. ¿Cómo se tiene que plantar el peronismo ante eso? El peronismo tiene que buscar sus mejores hombres y mujeres para que sean opción el año que viene. Me parece que no hay mucho más para discutir. Mientras tanto, tenemos que seguir trabajando para que, como decíamos recién, por sobre todas las cosas en el plano internacional, se revea. Mire, algo muy parecido pasó con Lula, ¿no? Lo de Lula parecía que era una condena que no tenía ningún tipo de rever, y terminó reviéndose, y aquellos que la condenaron tuvieron que dar demasiadas explicaciones, y Lula recobró su libertad y fue nuevamente presidente de Brasil. Bueno, nosotros aspiramos, como dije recién, no por un capricho, sino porque jurídicamente está totalmente fundamentado, aspiramos a la libertad de Cristina. Ahora, en el medio, Lula o el PT perdió una elección, con, si no recuerdo mal, Fernando Haddad de candidato. Bueno, el peronismo perdió tantas elecciones que ganar o perder, a veces no es cuestión de ganar o perder a cualquier precio. Me parece que uno puede ganar, puede perder, lo que no puede dejar
de tener una postura política, porque de eso se trata. Y nosotros, si hay algo que tenemos, son posiciones políticas muy fuertes. Uh-huh. Entiendo que hay alguna intención, algún grupo de gente, de plantear una candidatura de Sergio Berni para la gobernación. No sé si está al tanto. No, no estoy al tanto y la verdad que no estoy dentro. La verdad que estoy con la cabeza puesta en el tema de cómo reconducir el peronismo después de todo este gran desorden que tiene, ¿no? Porque si hay algo que había logrado Milei es que el peronismo se vaya aglutinando. El problema que se está desordenando de arriba hacia abajo y ese es el peor de todos los desórdenes. Claro, usted ahí en el artículo que yo mencionaba habla de el narcisismo de las pequeñas diferencias y de las tribalizaciones, ¿no? Es algo interesante para pensar el momento, opuesto quizá a otros momentos del peronismo más totalizadores, más con grandes pensamientos acerca de lo que nos une. Sí, bueno, justamente el narcisismo de las pequeñas diferencias es un fenómeno psicológico que describió Freud hace más de 100 años, esa necesidad permanente de tratar de diferenciarnos con los mismos que somos iguales, ¿no? Y que terminó ya desde tiempos bíblicos con la historia de Caín y Abel. Pero me parece que lo interesante de todo esto es que primero se intentó reavivar un peronismo sin Cristina, que me parece que fracasó, y ahora están tratando de reavivar o reinventar el albertismo sin Alberto. Y me parece que, que algún sector del peronismo, que tampoco son peronismos, esa izquierda progresista, albertista residual, quiere seguir por ese camino. Me parece lógico, comprensible, pero con el peronismo no tiene nada que ver. Sergio, me cuesta a mí encontrarle algo de izquierda a Alberto Fernández, discúlpeme. No, yo estoy hablando del espacio del MDF. ¿Cómo es la construcción política del MDF? Por un lado está todo ese grupo que viene acompañando al gobernador Kicillof desde la universidad, desde esa militancia de izquierda, ¿o me equivoco? Y eran, por lo pronto, apolíticos de izquierda. ¿Me equivoco? No. Después está SMF, está dentro de la construcción de ese espacio político, está todo el progresismo que usa como paraguas el Frente Grande. No nos olvidemos que muchos ministros del gobernador vienen de ese espacio, del Frente Grande, ¿o me equivoco? Sí, claro. Cuyo presidente ¿me equivoco? No, por supuesto que no. No me equivoco. Y después, ¿quiénes son los otros actores que están en esa construcción del espacio del MDF? Y todo el exalbertismo, exministros de Alberto Fernández que pedían a gritos su reelección, ¿o me equivoco? No, pero todo eso fueron kirchnerismo alguna vez. Le digo, no, pero no importa lo que fueron, yo le estoy diciendo lo que son ahora. Y como si fuera poco, ¿con qué partido fueron, o mejor dicho, con qué partido intentaron ir en las últimas elecciones en septiembre en la provincia de Buenos Aires, que después a último momento entendieron que eso era nefasto para su destino y nuevamente se aferraron al peronismo? Con el partido de Alberto Fernández. Entonces, si tiene cabeza de perro, cola de perro, 4 patas, 2 orejas y hace guau, ¿qué es? Bueno, una gran incógnita, ¿no? Para la política es una gran incógnita, para la fisiología, para la biología es un perro, pero para la política es una gran incógnita. Bueno, pero la política alguna vez tiene que tener, tiene que tener más certezas que dudas, tiene que tener gestos indubitables, y me parece que hasta ahora el único gesto indubitable que se está dando es querer armar un albertismo sin Alberto. Hace poco, Sergio, allí hubo alguna situación en el Senado que volvió a sesionar, digamos, con la presencia de periodistas, se pudo ver un poco la sesión y hubo algún tipo de controversia con la vicegobernadora. ¿Qué tiene para contarnos de eso, para comentar ya pasado, ¿no? la situación? Nada, primero que una vergüenza que 6 meses para poder sesionar. Habría que preguntarle a la vicegobernadora que nos explique a todos por qué estuvimos 6 meses sin poder sesionar. Por eso se enojó mucho cuando dije que iba a presentar un proyecto
para que el Senado devuelva el 50% de su presupuesto, en virtud que la mitad del tiempo estuvo parado sin sesionar. Eso me parece que desequilibró un poco el carácter de la vicegobernadora. Por otro lado, me parece que haber apagado el micrófono de nuestro compañero Mario Ille, en el momento que estaba hablando de la grave situación que están atravesando sus hospitales municipales, y me parece que no podemos hacer como el avestruz que esconde la cabeza para no escuchar los problemas. Bueno, me parece que lo que queríamos en esa sesión es dejar en claro la repercusión negativa que tiene la gran nacional, crisis que no solamente tiene que ver con todo el sistema estatal de atención pública, sino también la crisis que están sufriendo las obras sociales e inclusive las prepagas y de las prepagas de las más caras, y eso repercute negativamente en la salud de la provincia de Buenos Aires. Bueno, me parece que eso hay que abordarlo de alguna manera. La única manera que no se puede abordar es apagando y silenciando las voces de aquellos que lo expresan. Ahora, Sergio, usted fue ministro de Kicillof. Me consta por archivo que ha sido algunas veces, o varias veces, digamos, muy elogioso de la gestión del gobernador. ¿Cambió algo desde que usted dejó de ser ministro? ¿Cambió algo? No, sigo siendo el mismo hombre que sostiene que Kicillof tiene que ser el candidato del peronismo, pero obviamente eso es una decisión que tiene que tomar Kicillof. Hasta ahora no pareciera que quiere ser el candidato del todo del peronismo. Cuando se decida ser el representante de todo el peronismo, seguramente lo vamos a acompañar. Sergio, gracias por estos minutos. Por favor, hasta luego. Un abrazo. Sergio Berni, ex ministro de Seguridad de Axel Kicillof, senador, ahora en la provincia de Buenos Aires, y bueno, varias reflexiones, ¿no?, alrededor del peronismo, alrededor también de lo que algunos denominan, ¿cómo decirlo?, internas, otras discusiones políticas, bueno, declaraciones siempre fuertes, digamos, no es no es café con leche. No, me llama la atención que la declaración final, porque estamos dispuestos a apoyarlo si él es el candidato del peronismo, o sea, digo que conviven la crítica profunda, porque es una crítica profunda, y también el acompañamiento. Bueno, capaz que ahí se puede construir algo, digo, sin pensar todo el tiempo en que inevitablemente la ruptura es un camino, sino que vos podés tensionar incluso hasta extremos y sin embargo permanecer en el mismo espacio, ¿no? No sé, digo. Es para pensar. Bueno, ese era un poco el objetivo de la entrevista. 14 minutitos pasaron de las 9 de la mañana, vamos a ir a una tanda. Cuando volvemos, el editorial. En épocas donde se premia el individualismo, defendemos lo colectivo. Nos encontramos todas las mañanas en Caballero de Día, un programa con opinión, análisis e información. AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. ¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas, distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común: estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Comunidad Loma Segura. Sumamos 300 nuevas alarmas y alcanzamos más de 1.300 en todos los barrios. Municipio de Lomas de Zamora. Gobierno de la comunidad. Intendente Federico Otermín. Yerba mate La Buena. Conserva el aroma y sus propiedades de origen. Libre de gluten, buena calidad y buen precio. Toma mate y seguí escuchando la 530 con Yerba Mate La Buena. Tu compañía de vida y buenos momentos. ¡Seamos libres! ¡Que lo demás no importa nada! Carlos Polimeni presenta La Patria no se vende. ¡Viva la
patria! En el Día de la Independencia y cumpleaños de la gran Mercedes Sosa, el espectáculo de Radio Café Concert realiza un viaje audiovisual por nuestra historia política, poética y musical. Homenajeamos las voces que hicieron grande a la Argentina. Mercedes Sosa, Diego Maradona. ¿Cómo no lo voy a defender? Si nosotros tenemos que ser muy cagones para no defender a los jubilados. Evita, Eve. Que la lucha por la independencia, que la lucha por la patria empieza cada mañana cuando nos despertamos. Rodolfo Walsh y muchos más. Entradas por Passline. La patria no se vende. Con Carlos Polimeni. Jueves 9 de julio a las 20 en La Carbonera. Carlos Calvo 299 San Telmo. Invitados especiales. Tata Cedrón, Esteban Morgado y Pola Gravinsky. Produce Don Narciso. Auspicia AM530 Somos Radio. Ya construimos el primer complejo socioambiental Ecoparque Quilmes y el vivero municipal Yolanda Ortiz en Don Bosco. Ahora instalaremos contenedores en el 50% del distrito y seguiremos avanzando en el sistema de recolección diferenciada de residuos. En Quilmes, seguimos para adelante. ¿Tu negocio necesita más clientes? Entonces necesitas estar donde la gente escucha, mira y participa. Hoy, la radio ya no es solamente radio. En AM530 tu marca entra a una comunidad real. Aire, streaming, redes sociales y menciones en vivo. No importa si tenés un comercio, una pyme o un emprendimiento. Armamos campañas accesibles, creativas y pensadas para que inviertas mejor y vendas más. Porque cuando una marca conecta con una comunidad, se vuelve parte de la conversación. Mandanos un WhatsApp al 11 64 19 16 50 o escribinos a nuestro mail anunciosam530@gmail.com y armemos juntos una propuesta para tu negocio. Caballero de Día en AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Renunció Adorni y el pescado sin vender, ¿no? Ahora, la verdad es que la renuncia tiene varias lecturas, en varios planos distintas. Uno, me parece que Milei se quedó sin escudo, sin red, porque Adorni funcionaba como eso, digamos, como un tapón antes de que impactaran la negatividad de las políticas públicas sobre la figura específica de Milei. Tenía un papel, un rol, ¿no? Que era ser como el stopper para concentrar toda la negatividad del personaje Milei y de sus políticas fundamentales. Ahora, las políticas de Milei, que son bastante impopulares en sus efectos, son las del Círculo Rojo o las del bloque económico que respalda al gobierno, que le dio origen a este experimento y que respalda al gobierno. Entonces, creo que eso es lo que explica que, por un lado, se puede ufanar Milei de que hay un montón de leyes que logró y consiguió que se votaran en el Congreso, todas muy dañinas para el país y para la gente, con la caída del jefe de gabinete, ¿no? En cualquier país del mundo decir, che, somos exitosos en lo económico y en lo legislativo, pero tengo que soltarle la mano al jefe de gabinete, sería algo muy raro. En la Argentina no, porque todo es posible. Aquí nosotros hemos invertido prácticamente las leyes de la lógica en materia política, porque casi yo diría que Milei se fortalece más a veces en la adversidad, pero con fecha de vencimiento. Yo creo que de acá en más empezó un chau Milei, que creo que corona el año que viene, sin ninguna duda, y creo que empieza a surgir un polo político al interior de ese bloque, que antes era Milei a rajatabla y que ahora va a pasar a ser o Patricia Bullrich o, no sé, el Colorado Santilli. Capaz que Bullrich presidenta, Santilli gobernador, vaya a saber, digamos, ¿no? El año electoral va a servir para ratificar el rumbo, esto es lo que pretende ese bloque de poder, y me parece que están buscando alguna gente que tenga más casta en su vida, digamos, que sepa administrar mejor la política y el dinero, porque pareciera que el mileísmo, si uno tuviese que ver sus talentos, no es lo mismo tener voracidad por el dinero que saber administrarlo para conseguir poder político. Son dos cosas distintas, ¿no? Y en esto me parecen bastante torpes. Recordemos que Milei hoy queda reducido
en sus apoyos auténticos, por así decirlo, a una situación de relativo equilibrio entre distintas facciones detrás de su gobierno. Las facciones macristas, lo estrictamente mileístas, las internas alrededor de mileísmo entre Santiago Caputo y Karina Milei. O sea, todo eso compone una serie de tribus que por ahora y hasta el año próximo le van a dar a Milei, me parece a mí, la oportunidad de llegar. Cuenta el Toto Caputo también entre su equipo, que cuando haga falta va a conseguir algún dinero, siempre está en condiciones de conseguir un nuevo endeudamiento para la Argentina, es decir, un mayor costo para la vida de los argentinos y de las argentinas, pero bueno, preservará a su gobierno, mantendrá más o menos el dólar como lo tienen barato y más o menos estable, y con eso van a llegar, creo yo, a la elección. Verán si es con Milei o verán si es con Bullrich. Pareciera ser eso lo que sucede hoy. Ahora, lo cierto es que todo lo que antes impactaba en la figura de Adorni, hoy pasa a impactar directamente en la figura de Milei. Por eso el recambio. Es como si esto fuera fútbol, ahora que estamos en el Mundial, Bullrich está haciendo ejercicios, ¿no? Al lado de la línea, y Santilli tiene la oportunidad de cumplir con su rol de joker. ¿Viste que Santilli vieron antiguamente en las cartas que aparecía la del joker, que era la carta que podía suplantar a cualquier otra? Bueno, Santilli ocupa ese lugar. Lo hizo con otro personaje como el anterior candidato en Provincia de Buenos Aires, que de algún modo tuvo que renunciar. Aparece Santilli ahí como Salvador, y ahora lo hace también con Adorni. Me da la impresión de que estamos viendo un gobierno que, si tuviese una oposición más o menos ordenada, es un gobierno que llega a la elección no en tan buenas condiciones. Pero toda esta escena se completa o se integra a la situación del peronismo. Y como sabemos, la situación del peronismo tiene un carácter inestable, o tan inestable como el mileísmo, ¿no? Digo, porque toda esa saga de leyes que hizo votar Milei, que van desde el superrigi, pasando, bueno, por toda una serie de normativas, hasta la reforma laboral, por una serie de normativas que son de carácter estructural, estratégico para este bloque de poder del capital en la Argentina, lo ha conseguido con el sector del peronismo, y eso debilita al peronismo. No lo pone en mejores condiciones, porque aparte son casi, yo diría, la totalidad de los gobernadores, exceptuando a la provincia de Buenos Aires, que resiste, pero después en líneas generales, y La Pampa podría sumar. En líneas generales, el peronismo de las provincias hoy tiene o ha aceptado su papel de sidecar en esas leyes que son leyes exigidas por el Fondo Monetario Internacional. Porque va a haber un peronismo del Fondo Monetario Internacional. Un poco en broma decíamos, llegó finalmente un candidato peronista del paladar de todos los que le gusta el fiscalismo. Ahí lo tiene Santilli. Ya puede el peronismo, preocupado por las cuentas fiscales y no por la calidad o el bienestar de la gente, ya tiene un candidato, porque Santilli siempre se encargan de destacar. Santilli tiene origen peronista, Ritondo tiene origen peronista. Pareciera que el peronismo es simplemente en qué barrio naciste, ¿no? Es como dice, de hace 1000 años que no vive en el barrio, pero le siguen diciendo, no, de Villa Crespo. Ustedes saben, eso existe, y hay un sector del poder que estará ensayando también alguna oferta para el año próximo conveniente para seguir endemoniando el funcionamiento del peronismo, seguir balcanizándolo, y que sea imposible presentar competencia en lo que seguramente va a ser la elección del año próximo. Recordemos que toda esta escena, a su vez, es la que deriva de la proscripción de la principal candidata del peronismo, que sin duda sería candidata hoy y en estas circunstancias si no estuviera proscripta. Sabemos también que es una proscripción que deriva de una condena injusta, pero que genera efectos concretos, materiales, sobre la escena política. Y eso también hace al desorden del peronismo. Por eso, el que quiera ordenar y enderezar el peronismo tiene
que pedir por la libertad de Cristina, yo no tengo ninguna duda. No tengo ninguna duda. Y también, voy a decirlo, creo que hay sectores que están cada vez más convencidos de que esa es la salida, así como hay otros que empiezan a proponer romper, empiezan a proponer, bueno, hagamos una PASO, hagamos una interna, hagamos no sé qué cosa. Capaz que es así. Yo no tengo la solución a este desorden, porque lo primero que hay que entender sería cuál es el desorden del que estamos hablando. ¿Tá? Porque que alguien quiera ser candidato a presidente siendo peronista, a mí no me parece parte del desorden. Me parece que sí es parte del desorden si lo quiere hacer en función de que hay una candidata que está proscripta. Ahí sí, eso desordena. Desordena porque lo pone al peronismo en una circunstancia muy desgraciada, que es al voto peronista, que es con el voto convalidar una proscripción. Entonces, salvo que Cristina salga al balcón allí en San José de Once y dice, bueno, y ahora vamos a hacer esto, me parece que es una cuestión que no tiene resolución, por lo menos una solución que nos deje más o menos felices. También puede ser el resto del peronismo diga, miren, nosotros no vamos a presentarnos de esta manera si persiste esta situación. Todo eso se abre ahora. Por ahora es interrogante. Lo que tenemos como concreto en esta fecha, el día de hoy, es que el gobierno se debate en internas muy fuertes en diversas tribus y que Adorni ha pasado a otro plano en términos políticos y ahora todo lo que antes impactaba en su figura, que parecía resistir a todo, va a impactar directamente sobre el presidente. ¿Cuánto afecta esto el rumbo de la economía del país? Nada, absolutamente nada. Esa es mi mirada. Lo que sí, Milei se quedó sin escudo y sin red. Cuando recia el temporal y afuera el caos es total, ahora que rugen los cimientos, ahora cuando embisten sin cesar fuerzas extrañas de un lugar oscuro, frío y turbulento, se siente cada vez más, cada vez más. Pensamos, escuchamos, debatimos y construimos. ¿Dónde? En AM530. Todas las mañanas, Caballero de Día. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. La soledad es un amigo que no está. Pero hay una radio que nunca se apaga. ¿Por qué no se puede ser feliz en soledad? Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64. Las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. ¿Arrancar la mañana bien informado? ¡Rompelo!
InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. InfoSiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. ¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común: estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Endulcina es un edulcorante de mesa en sobres apto para cocinar, libre de gluten, sin TAC. Su presentación en cajas de 400 sobres hace que tenga un precio ideal para la gastronomía y para el uso hogareño. www.endulcina.com.ar. Endulcina. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. En la Defensoría del Pueblo podés hacer tu reclamo todos los días, las 24 horas. Comunícate al 0800-222-5262 o encontrarnos en redes. Somos Defensoría PBA, Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Caballero de Día, en AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. 34 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Hemos visto casi imágenes durante todo el fin de semana, los desastres allí en Venezuela. Y recuerdan ustedes el día jueves, cuando esto estaba ocurriendo prácticamente, pues una serie de réplicas, pareciera que lo que se abatió sobre Venezuela todavía no se ha interrumpido del todo. Hablamos con Denis Rodríguez, Denis periodista allí en Caracas, para que nos contara la situación. Todo estaba ocurriendo allí, o todo había ocurrido en esa madrugada. Todavía había muy poca información. A medida que pasaron las horas, aparecen nuevos números que son, en realidad, personas, ¿no? Cuando uno habla de números, pero bueno, a veces siempre para, de algún modo, tratar de reflejar una tragedia. La cantidad de muertos es realmente enorme, alrededor de 1.500 muertos, muchísimos desaparecidos, decenas de miles de desaparecidos. Pero bueno, la situación ahí la conocen los que están. Y está allí Denis Rodríguez. Denis, ¿cómo te va? Aquí Roberto Caballero te saluda desde la Radio de las Madres aquí en la Argentina. ¿Cómo está eso? Saludos, Roberto, saludos a toda tu audiencia. Bueno, aquí las cosas se están empezando a encaminar, por lo menos en Caracas, porque aquí hay que hablar de la situación en varios ámbitos, en varios aspectos. Uno es en Caracas, bueno, fue grande, pero no tan grande como en La Guaira. De hecho, en Caracas ya los comercios están abiertos, no todos, por supuesto que no. Las clases siguen suspendidas, las labores ya de recuperación y de rescate han estado encaminadas. En Caracas ya el asunto, ya la gente está tratando pues de abrir sus comercios, el transporte público ya está activado. Ahí todavía la presidenta decretó que una semana más sin clases y de actividades que no sean vitales para las labores básicas pues del funcionamiento de la nación. Todo está bien, pero bueno, continúan haciéndose las labores de rescate con autoridades nacionales y también con los colaboradores que han llegado de otros países. De hecho,
Hay casi también, también se ha activado una línea de voluntarios en la cual yo también me plegué, me asumí como voluntario. Van más o menos 8.000 voluntarios que se han inscrito para ir a hacer labores de ayuda, pues en centros de acopio, en centros de rescate y todo eso. En estos momentos también están revisando edificios. Yo tuve la oportunidad de ver a unos peritos revisando una de las edificaciones por donde vivo, la cual fue desalojada por riesgo de colapso. Y bueno, ya están haciendo ¿cómo que se llama? Una actividad de marcaje de las edificaciones que pueden ser vueltas a habitar o no. Claro. Y también ya ahora sí se está empezando también a crear los diferentes campamentos para los refugiados, que la gente estaba criticando que no habían, pero es que no podían hacerse porque todavía estaban sacando los heridos de los edificios y que, bueno, todavía continúan esas labores de rescate, sobre todo en La Guaira. Y ahora sí se está organizando el asunto con las ayudas humanitarias, con lo de los refugios y todo eso. Estamos hablando con Denny Ramírez, allí en Caracas. Antes había dicho Rodríguez, por eso me corrijo. Denny Ramírez. Sí, no te preocupes. La Guaira sigue siendo, como vemos de aquí, o zona de desastre. Hay allí, o por lo menos ha tomado control el aparato del Estado, digo, como para administrar recursos, ver de qué modo se organiza el rescate, o todavía hay una situación medio anárquica allí. No, la situación anárquica se estuvo viviendo en las primeras 24 horas por razones lógicas, porque ningún país está preparado. O sea, no hay 1.000 grúas para esperar el terremoto, porque eso no se puede. No, lo digo porque hay una cantidad de influencers que están mal informando y esta cosa es de preocuparse, porque van a La Guaira, presentan cosas, dejan esa información a la loca y entonces se vuelve un desastre en la opinión pública todo el trabajo. Entonces por eso yo trato de decir las cosas, de la manera más ecuánime y mira de lo que se está haciendo. Ahora me comentabas de lo que estaba sucediendo abajo. Bueno, el asunto abajo sigue siendo preocupante, no lo voy a negar. Y tanto las autoridades nacionales como los rescatistas y colaboradores de otros países han estado llegando y han estado trabajando. ¿Qué es lo que pasa? Hay lugares donde no se ha podido acceder debido a la cantidad de daño que ocurrió allá abajo. Bueno, uno dice allá abajo en La Guaira, en la costa, en ese estado de Venezuela. Entiendo. Porque es muy grande el daño que ocurrió y todavía hay terrenos. De hecho, ahorita a las 7 de la mañana, hora Caracas, creo que son las 8 tuyas, acaba de ocurrir una réplica que nos pegó bastante duro. Y ahorita cuando tú me estabas llamando por teléfono, sentimos otra réplica. Entonces, ya de hecho se han reportado más de casi 600 réplicas. ¿Qué? 600, uno de los voceros encargados. 600 réplicas. 600 y pico sí, más o menos 600 y pico. Bueno, el reporte de anoche hasta las 7 de la noche eran de 500 y tantas, pero de lo que hemos sentido anoche y las dos que sentimos esta mañana, eso va a ir sumando. Denny, ¿y cuál es la cantidad de gente desaparecida? Porque... Sí, a eso iba. Perdón. Decime. Sí, a eso iba. Menos mal que me lo pregunta. Aquí tengo como datos, ojo, los últimos datos, estos no son los de ahorita, de hace media hora, estos son de anoche. Sí. Se han registrado ya 1.450 personas fallecidas, han sido atendidos hasta el momento en los centros de salud más de 3.150 personas, de desaparecidos todavía esas cifras están en aumento, pero se tiene un estimado de más de 2.600 desaparecidos registrados. Hay otros que no están registrados. Incluso, aparte de las páginas que hay una que se llama localizapacientes.com, que es la que usted está utilizando el Estado para el registro y para la búsqueda de personas que están desaparecidas. También en los hospitales han puesto fotos y eso, pero va más mucho más de 2.600 personas registradas desaparecidas. Sabemos que es más, pero esos son como que las cifras que se están manejando hasta el momento, porque cada 4 o 5 horas los voceros oficiales hacen un reporte. Entonces yo estoy esperando los de esta mañana, pero estos son los de ahorita. Bien. Con respecto a damnificados, bueno, ya se han registrado más de creo que son más de 12.000 familias. Entonces todo eso se está contabilizando ahorita. En el transcurso de la semana
ya es que eso se va a ir como que reordenando. Y hay ya muchos centros de acopio ya activados. Tuve la oportunidad también de ver algunos centros de refugio que ya se están activando. Y bueno, estamos esperando porque esto va a seguir. Bien. Denis, te quiero agradecer la información de hoy. Sabés muy bien que aquí hay mucha comunidad venezolana aquí en la Argentina. Hemos visto escenas también de mucha angustia, porque no sabían en qué situación estaban sus familiares. Así que bueno, gracias por la información que mantiene por lo menos el cuadro del desastre dentro de ciertos parámetros lógicos. Digo, está el Estado trabajando, está la gente registrándose, hay una actividad para recuperar lo que se pueda recuperar y desde ya contener, digamos, a la comunidad tan agredida por este desastre que, bueno, por lo que vos decís, tampoco para. Digo, con estas réplicas ya pasaron casi 5 días, digamos, ¿no? Del comienzo de todo. Sí. Así que, bueno, te agradezco mucho, Denis, y bueno, nos comunicamos en cualquier momento, dale. Dale, buenísimo, estaré atento. Cualquier cosa yo voy a estar en el centro de acopio del Poliedro, donde también se están registrando los voluntarios. Perfecto. Abrazo grandote. Dale, buenísimo, hasta pronto. Denis Ramírez, periodista venezolano, está allí en Caracas, ahora se anota como voluntario. Últimas informaciones sobre lo que ocurre en la hermana República Bolivariana de Venezuela. En épocas donde se premia el individualismo, defendemos lo colectivo. Nos encontramos todas las mañanas en Caballero de Día, un programa con opinión, análisis e información. AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Escuchando algo del año 1971. Cuenta la historia que fue el primer concierto a beneficio, digamos, hacia un país, hacia una comunidad, y fue la idea de George Harrison y Ravi Shankar, que no es el Ravi Shankar que traían acá, el de la meditación, no, el auténtico Ravi Shankar indio que tocaba el sitar con Harrison. No es Sri Sri. No es Sri Sri, no, el de Lo que sucede conviene, no. ¿Que había uno Manaos? Había un... No sé qué voy a hacer, pues se la llevó en pala, pero... Pero el verdadero Ravi Shankar, el amigo de Harrison, idearon el concierto para Bangladesh, que habían venido de tantos años de colonia británica y de saqueos y demás. Bueno, entonces en el 1971 comenzó el concierto para beneficio de Bangladesh. Y Bangladesh le quedó siempre Inglaterra acá, en el medio de los ojos, ¿no? Y entonces quizá eso tenga que ver con la pregunta que hoy hiciste temprano a la mañana, que muchos oyentes contestaron. Claro, ¿cuál es el país que tiene más hinchas de la Argentina? Que no es Argentina, eso está. Bangladesh creo que tiene 180 millones de habitantes o algo por el estilo. Sí, lo busqué exactamente, 176 millones. Es uno de los países más poblados. Más poblado, aparte tienen bastante menos territorio que la Argentina. Claro. Y son mucho más fanáticos, o son tan fanáticos, vamos a decir, de la selección argentina como nosotros. Sí, increíble. Pero son más en número, con lo cual hay más hinchas ahí, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Además, dicen que estaba estudiando, Roberto, que fue la primera vez que ellos pudieron ver un mundial de fútbol, justo el 86. Es la primera vez que entran en contacto y se encuentran con un Maradona que hace eso contra los ingleses. Dice que fue furor, se enloqueció todo Bangladesh. Yo creo que, como decís vos, siendo 176, en proporción... Francisco Cafiero no fue que viajó, que era canciller. Sí. Francisco era el canciller, ya ni me acuerdo. ¿Cómo se llamaba? Santiago Cafiero. Sí. ¿Se acuerdan que viajó a agradecerles? Tenés razón. Un lindo gesto, me parecía muy razonable, digamos. Tenés un país de fanáticos. Qué lindo gesto. Sí, la verdad que sí. Muy lindo gesto. Estaba viendo el pirulo de Página 12 que dice que Emiliano Martínez
se estaban yendo ya de la cancha, qué sé yo, y aparece un periodista de Bangladesh y el tipo retomó, digamos, y dijo, che, no, si son, voy a hablar, les voy a dar una entrevista porque son como hermanos para nosotros y hay tantos hinchas ahí, o hay más hinchas ahí que en la Argentina. Y es un dato de este mundial, o de lo que sucede justo cuando el mundial. ¿Acertó alguien lo de Bangladesh? Sí, un montón, los tengo acá, entre otros. Tenemos que ¿no? poner más complicadas las preguntas. Sí, Aide de Montserrat dice, Bien. por supuesto, Bangladesh. Hola, Roberto Equipo, Liliana. También Esteban, también Omar, Ricardo, la gente de Paraná, de Entre Ríos. No, un montón pusieron. Algunos ponían Pakistán. Estaban ahí. Están al lado. No, están al lado, pero... No, pero Bangladesh. Bangladesh, qué bien Bangladesh, ¿no? Bueno, muy bien, muy bien. No se pierdan de ver YouTube, si están por YouTube, las andanzas por ahí de Un Topo por el Mundo, que es un youtuber que está en Bangladesh y muestra imágenes que son realmente de las universidades. Qué lindo, hace un recorrido. No es un informe periodístico de los que antes hacía la televisión o los noticieros, pero se deja entrever cómo funciona la vida allí y también esa devoción que tienen por la Argentina, que es, se explica por su anticolonialismo, digamos, ¿no? De algún modo, creo que hay más argentinos de bien allá que acá en la Argentina, me parece. Bueno, señor Ringoné, le decimos a los mariachis que entren. Por favor. Fue una dura negociación, aprovecho para saludar al señor Rosso, porque Pero no se pone de pie. Rosso no se puso de pie. No. Yo no quiero ser botón. Acordamos que me pongo de pie una vez al mes, pero un poco más de tiempo. Es una parte de la negociación. Muy bien. Es como el yoga. Rosso me dijo que iban a quedar 2 mariachis. Bueno, dura negociación, quedan 3. Uno es correntino, ese es el único. Es federal, son mariachis federales. Canta con acento guaraní, cosa que es raro, viviendo de mariachis. Como hace un zapucay uno, mira en el medio. Claro, es una mezcla rara, pero es lindo. Uno agarró el acordeón, era un chamamecito, era una cosa rara. Sí. Bien, he venido a hablarles, he venido a arrojarles un puñado de verdades al rostro. Ustedes saben que nuestro país, una de las cosas que caracteriza a nuestro país es que no tenemos liberales. En nuestro país no hay liberales. Sí hay un montón de liberales imaginarios que son en realidad reaccionarios disfrazados de liberales. No es algo nuevo. Recordemos que el señor Martínez de Oz, el mandante del golpe de Estado del 76, se autodefinía liberal. Sus chicos lindos, Klein, Christian Zimmerman, etcétera, se definían como liberales, siendo que eran funcionarios de una dictadura sangrienta que asesinaba, violaba, arrojaba personas de lo alto de aviones de la Marina. Estos, siendo liberales, que defienden las garantías individuales por sobre todas las cosas, etcétera, etcétera, parece un poco raro, pero lo mismo pasó del otro lado de la frontera. Teníamos los chicos lindos de la Escuela de Chicago, los economistas chilenos que se habían ido a estudiar a Chicago y que volvieron y eran funcionarios de Pinochet, y que decían que para ellos la libertad era el bien más preciado en un gobierno, de nuevo, que había tomado la suma del poder público con las armas y defendía el poder a sangre y fuego. Entonces es algo normal que estos reaccionarios, nazis, filonazis, fascistas se digan liberales. Kast, sin ir más lejos, el presidente chileno pinochetista efervescente, también se define un poco como liberal. Nuestro presidente se define como una variante, él dice que el liberal libertario, en fin, vaya uno a saber. Pero el otro día, ayer, hizo una declaración que me pareció una honesta declaración de principios. Me parece que pone las cosas en su lugar. Lo escuchamos. La elección de medio término, nosotros hicimos un conjunto, o sea, que lo que había prometido en 4 años lo cumplí en 2. Pero no solo eso, sino que además, entonces fuimos con nuevas propuestas para la elección de medio término y, digamos, siendo Manuel Adorni jefe de gabinete, logramos sacar inocencia fiscal, el acuerdo Unión Europea-Mercosur, acabamos de resolver el tema de los holdouts, sacamos modernización laboral, sacamos inocencia fiscal, sacamos la ley de glaciares, hicimos la baja de la ley de imputabilidad. ¿Cómo? Digamos, son cosas que ni gobiernos militares lograron hacer. Y la hicimos nosotros en 3 meses. Digo, ¿qué problema de gestión? No hubo problema de gestión.
Esto es maravilloso, es una declaración de principio, es decir, ni gobiernos militares hicieron eso que nosotros hicimos en tan poco tiempo. Me parece bien blanquear las cosas, y para eso recordemos a Martínez de Oz. Esto es lo que decía Martínez de Oz después de su gestión, debe ser el año 80-81. Se abre, señores, un nuevo capítulo en la historia económica argentina. Hemos dado vuelta una hoja del intervencionismo estatizante y agobiante de la actividad económica para dar paso a la liberación de las fuerzas productivas. Liberación de las fuerzas productivas consiste en asesinar abogados laboralistas, asesinar sindicalistas, violar militantes, arrojarlos del alto de aviones de la Marina. Pero lo más asombroso es que estos niatos se digan liberales. Sí, yo no soy liberal, pero lamento que no haya liberales en el país y lamento que no haya un partido liberal. Sería una gran cosa. Un partido liberal estaría, por ejemplo, a favor de la despenalización del consumo, la producción, la distribución de estupefacientes. Un partido genuinamente liberal estaría en contra de las camaritas por todos lados, estaría en contra de darle a la cana discrecionalidad en aumento como ocurre hoy, estaría en contra de los monopolios. Los liberales estarían aullando contra el acuerdo de fusión Telefónica-Telecom, diciendo, che, esto crea un monopolio y un monopolio es antiliberal por esencia. Estarían en contra de salvar a las empresas, a las grandes empresas con guita del Estado, porque estos niatos de liberales no tienen nada. Recordemos simplemente que no vinieron a destruir el Estado, vinieron a destruir el Estado social, destruir la jubilación, en la obra pública. Pero tenemos un Estado colosal, no solo que reprime jubilados con precisión helvética cada miércoles, sino que es un Estado que pisa los salarios, ese tema entre privados, qué raro, pisa los salarios, no se endeuda, fija tasas en función de sus intereses, y tiene un banco central que independiente no tiene nada. Con lo cual, liberales no lo son, pero me parece muy bien que se refiera que Milei se refiera a Videla. Es un gran paso adelante. Se reconoce. Que se reconozca en Videla. Muy bien. El señor Rinconet, en Caballero de Día. Mariachis. Estaban dormidos los mariachis. Sí, estaban picando unos Es que me dijeron que por la noche trabajan en distintos restaurantes. Sí, son trabajadores precarizados. Claro, multiempleo también llegó los mariachis. Ya no se puede vivir de un solo trabajo, entonces van de acá para allá. Imagínate a esta hora estar con todas las luces. No, una cosa no, es cierto. Demencia. Esos sombreros los tienen que limpiar un poquito, pobre. Bueno, sí. En cualquier momento sembrás soja arriba de los sombreros. Arriba del sombrero, no está mal. No está mal. Ay, no Dios está mal. mío. Bueno, les quiero contar que en la operación técnica ha estado Sebastián Moqueola, en la coordinación Juan Pablo Fierro, en la producción Ezequiel León, Ariel Pinos y Nicolás Pasos, en el streaming Ailén Pavón, igual que en las redes sociales, y en la producción audiovisual Mora Urzagasti. Esto completa el equipo de Caballero de Día. Nosotros ya nos vamos a ir despidiendo. Le quiero agradecer muchísimo a la gente de Plátanos, que nos recibió en la biblioteca allí, José Ingenieros. Muy, pero muy linda velada. Veníamos con Cintia un poco golpeados, pero allí la verdad que la pasamos excelente. También a la gente de Rafael Calzada, que la semana pasada también nos dieron una muy linda noche de presentación del libro. ¿Por qué veníamos golpeados? Hay algunos que preguntan allí en el chat qué pasó. Bueno, venimos hace cosa de 20 días del funeral de mi padre. Ha fallecido ahora el papá de Cintia. Entonces venimos, nuestra vida transcurre de funeral en funeral. Y tratamos de mantener todo lo que podamos nuestras actividades. A veces nos cuesta más, a veces nos cuesta menos. El día viernes la verdad que no estábamos en condiciones de enfrentar el micrófono siquiera. Ahora sí, ya estamos un poco más recompuestos. Obviamente el paso, estas situaciones exigen el paso del tiempo un poco, ¿no? Para mejorar del todo. Yo por eso a veces, ustedes verán que en el programa estoy un poquito más energético y a veces bajo un poco porque, claro, bueno, son... nada, creo que está dentro de todo del orden lógico que deriva de situaciones como estas, que es nada más y nada menos de pedir
aquellos que nos precedieron en un punto. Así que bueno, gracias por estar ahí, gracias por la comprensión también. Gracias al equipo, fundamentalmente. Gracias Florcita, gracias Rinco, gracias a toda la producción, a Juanpi, a Pinus, a Moquiola, bueno, a todos. De algún modo u otro ellos saben que esto sigue. Y la verdad que el programa del viernes estuvo también muy lindo. Lo que yo puedo escuchar, por lo menos estuvo muy bien. Nosotros nos vamos despidiendo, quédense ustedes porque ya arranca... el amigo Fábrega, con el profe, con toda la gente allí de Transición Ordenada. Nosotros nos reencontramos mañana y como siempre decimos al final, chau, que no se corte. Sinceramente, no soporto estos gobiernos indecentes, corruptos de la médula a las sienes, manoseando tanta mediocridad. Que nos devuelvan el mar, el monte, el pan y la paz, la alegría, la justicia y la igualdad. Sinceramente, echa a volar, ponle a este cuento un justo final. Sinceramente, nuestros muertos serán esa simiente